Bienvenido al poderoso mensaje de la Palabra de Dios, donde te guiamos a aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Bienvenidos a la enseñanza de nuestras noches de familia en Senda. Esperamos que sea de mucha bendición para tu vida. Hemos venido hablando durante todos estos ya varias semanas sobre este libro que a mi criterio es bastante fabuloso, este libro de Esther. Es una historia que lo hemos dicho en varias ocasiones, no trae consigo la mención de Dios en sí, pero todas las cosas que nosotros podemos ver en este libro traen una enseñanza tremenda para nosotros como pueblo de Dios. Y la historia la estamos narrando evidentemente ya conociendo nosotros el resultado y conscientes de la manera que Dios obró. Sin embargo, los personajes de esta historia no tenían el panorama completo y a ellos les tocó vivir, sufrir esta historia completamente. Pero ya hemos avanzado en los capítulos y ahora vamos a estudiar el capítulo 7 del libro y el capítulo 6 de el libro también de Esther, pero en la Biblia. Amén. Entonces, el autor comienza con una introducción en donde él dice: las cosas rara vez son lo que parecen. A veces uno ve cosas, ve personas, ve sonrisas, ve situaciones que no necesariamente son el reflejo de lo que pasa en la vida de las personas. Y él pone de ejemplo que para los que tienen niños, dice él, los que tienen hijos, sabrán que el momento de quietud de un niño no necesariamente, ya la hermana ya hizo así como, no necesariamente significa que todo está bien, que ese niño, que las cosas están bajo control. Y él cuenta una historia de unos padres que tenían a su niña relativamente cerca, pero de repente se les perdió de vista. Y comenzaron como rápidamente ellos a tratar de ubicarla y descubrieron que la niña estaba detrás de ellos. Entonces, dice, no se preocuparon mayor cosa y no quisieron como alertar a la niña y hacerle sentir, estábamos preocupados por ti, ¿qué te había pasado? Porque la niña estaba ahí cerca. Y eso pareció que todo estaba bajo control. Pero aquella niña estaba ahí, estaba quietecita. Y cuando la persona la agarró para cargarla, resulta que a la niña se le cayó la parte de un cigarrillo que la niña había estado jugando y masticándolo durante todo el rato que se les había extraviado. Es decir, la niña había estado con el cigarrillo ahí y eso la había tenido entretenida. Y por eso dice el autor, las cosas no son lo que parecen. La niña parecía quietecita, como haciendo nada, pero resulta que lo que estaba encubriendo en su tranquilidad era la travesura que estaba haciendo. También él dice, a veces pensamos que las cosas no pueden ser peores. A veces hemos dicho expresiones como, ya, peor no me puede ir. Ya ahora todo lo malo que me pudo pasar, ya me pasó. Pero irónicamente, a veces sí las cosas pueden seguir siendo peores. A veces pasamos por situaciones o por momentos que nos sacan completamente de nuestra zona de confort, que nos sacan completamente de nuestra tranquilidad. Eventos que uno dice, Dios mío, ¿en realidad estás trabajando en mí o te has olvidado de mí?
Porque hay un momento en que entendemos de que todo esto pasa con un propósito, las dificultades y las pruebas que son con propósito, pero a veces son tantas y tan seguidas y una detrás de la otra y parece que no hay tregua, que parecería que Dios nos ha agarrado por su cuenta y que no nos quiere soltar. Y el autor, basado en lo que este capítulo nos enseña, él quiere rescatar 4 principios que yo creo han sido de mucha bendición para mí y estoy seguro que va a ser de gran bendición para ustedes. Pero para ubicarnos en el contexto, por los que no han estado en las clases anteriores, recordemos que ya estamos en el momento en el que Esther ya es una reina. Esther ya tuvo acceso al rey. Y la clase anterior hablábamos de la gran hora de Esther. ¿Se recuerda? Hablábamos y decíamos que era el momento preciso para tirar todo el arsenal en contra de Amán, cuando ella tuvo la oportunidad de acercarse al rey, pero que Esther no lo hizo así. Que lo que hizo fue preparar 2 banquetes, uno detrás del otro. Y tratábamos de meditar un poco de por qué Esther no había actuado de una vez en el primer banquete, sino que lo llevaba como por partes, y veíamos que eso era porque estaba siendo dirigida o estaba tomando la guianza de Dios. Y reflexionábamos sobre eso en la importancia que hay de que nuestras decisiones sean guiadas por Dios. Hablábamos del tiempo kairos de Dios. No hacer las cosas en el momento mío, hacerlo en el momento de Dios. Porque hay una gran diferencia. Usualmente nuestro tiempo no coincide con el tiempo de Dios. Porque nosotros somos arrebatados. Porque a nosotros no nos gusta sufrir. Nosotros queremos que las cosas sean rápidas. Nosotros nos gusta evitar el sufrimiento, nos gusta. Y si le podemos dar ideas a Dios de cómo hacer las cosas, eso es mejor todavía. Nosotros somos expertos en el tema, pero el propósito es tratar de alinear nuestra vida al propósito de Dios, al tiempo de Dios, a la forma que Él tiene. Y eso es lo que nosotros vemos que Esther está haciendo en todo esto. Y eso hizo que después de un banquete, otra vez, ella les invitara al segundo banquete. Y todavía no va a ser el desenlace ahora de la clase, así es de que si quieren conocer el desenlace, todavía no lo vamos a revelar, el desenlace final de la clase, pero sí vamos a aprender 4 principios fundamentales, especialmente vistos en la vida de Mardoqueo. ¿Recuerdan ustedes que de aquel incidente que hubo, que habían 2 conspirando para matar al rey? Ok, entonces, y que Mardoqueo había sido el que había escuchado esa conspiración y había hecho saber la noticia, y gracias a eso es que el rey evidentemente no había tenido que sufrir ninguna lesión, pero no se hizo nada. No se hizo absolutamente nada con Mardoqueo en ese momento. Y hay ciertas cosas que nosotros hacemos en la vida, en nuestro cristianismo, que a veces nosotros sentimos de que pareciera que no tienen trascendencia, que nadie se fijó, que pasó desapercibido, que parece que ni siquiera Dios lo tomó en cuenta. Y eso hace a veces que nos cansemos en el servicio, especialmente para Dios. En lo terrenal, en lo humano, sabemos que si usted hace algo, usted espera un gracias, un qué bueno, un detalle que le muestre a usted que la otra persona ha sido complacida con lo que usted hizo.
Y en el mundo espiritual o en nuestro servicio a Dios, a veces no encontramos nada. Y por el contrario, encontramos cansancio en nuestro cuerpo. Encontramos que la semana se pasó rápido y ya es momento de otra vez. Me toca ministrar, me toca dar una clase en un grupo café, me toca ir al café, me toca barrer la casa porque vienen los hermanos otra vez al café. Es una repetición de cosas que hacemos que a veces cansan nuestro cuerpo. A veces el hacer el bien parece cansarnos, pero la Biblia dice: no os canséis de hacer el bien. ¿Por qué? Porque a su tiempo segaremos. ¿A cuál tiempo? Al tiempo de Dios otra vez. Al tiempo que Dios ha destinado. Y nosotros no conocemos ese tiempo, pero todo lo que se hace tiene su recompensa. Entonces, Mardoqueo parecía que no trascendió lo que él hizo. Mire, algo de tanta envergadura. El rey de Persia era un hombre tremendamente importante. Su gobierno estaba sobre 127 provincias. Era algo extremadamente grande, que de matarlo a él hubiera sido una cosa tremenda. Y gracias al reporte de Mardoqueo no pasó eso. Entonces es como para que él en un momento dijese: hombre, miren, tremenda hazaña que hice, y quizás ni las gracias me dieron. Y que su corazón se entristeciera y que por eso su actitud cambiara. Pero como nosotros sabemos que Dios lleva las cosas y las lleva a su manera, él estaba reservando algo especial para después. Entonces, un primer principio que nosotros podemos aprender de este capítulo y de la vida de Mardoqueo es que cuando parece que todo está perdido, no es así. Hay momentos en la vida que parece que todo ya no tiene solución. Ese momento cuando usted recibe un diagnóstico, ese momento cuando hay una pelea fuerte en el matrimonio, ese momento cuando su hijo se revela y le dice las cosas que usted no se imaginó jamás que iba a escuchar. Ese momento en donde nuestra comodidad es movida y todos los cimientos parece que se conmueven y nos hacen sentir de que todo está perdido, que ya no se puede hacer nada. Y llegando a la historia de Mardoqueo y del pueblo judío, ellos ya estaban en una situación así. Estaban viviendo una amenaza tremenda. Ya tenían fecha de caducidad. Ya había una fecha en que los iban a matar. Habían cartas ya en todas las provincias de la fecha en que el pueblo judío iba a ser exterminado y todos sus bienes saqueados. Sobraban las personas que querían ser partícipes porque se podían quedar con el botín de cada casa que ellos pudieran ir y matarlos. Ellos se podían quedar ahí. Entonces seguramente ya algunos andaban viendo: este tiene tanto, este otro tiene tanto, ya haciendo cuenta con lo que iban a agarrar. Y en su momento lo decíamos: ¿cómo se sentiría usted si usted tuviese un decreto de esa categoría sobre usted y sobre sus hijos, sobre toda su familia? ¿Con qué alegría usted saldría a trabajar? ¿Con qué alegría usted haría las cosas que hace diariamente, teniendo una sentencia de tal categoría? Es decir, las cosas ya estaban mal y parecía que no podían ir peores, pero sí daban para más. Y es que este hombre, Amán, en su corazón había un resentimiento que ya lo hemos venido hablando bastante, un resentimiento bastante grande en él. Y le enfurecía, le hacía sentir mal, le hacía incómodo, le molestaba que todos le rendían pleitesía menos Mardoqueo.
Y hablábamos de este hombre, de lo tremendo que es el orgullo en el corazón del ser humano. Porque ¿qué es una persona en todo un reino? ¿Qué es uno? Pero era tanto el orgullo de él que le incomodaba el hecho de que Mardoqueo no le hacía las reverencias que se supone que le tenían que hacer, y eso le traía intranquilidad, y eso no lo dejaba dormir. Eso, a pesar de todo lo grande que él se sentía, y que era, por supuesto, porque era un hombre que estaba con una buena posición. Pero a pesar de eso, él no disfrutaba del todo. ¿Por qué? Porque Mardoqueo era el punto negro en su vida. Y a veces, mis hermanos, esa es una lección que nosotros tenemos que traer también a nuestra vida. A veces nosotros no disfrutamos a plenitud por esas cositas que nosotros creemos, o por esas personas que están en nuestra vida que usted cree que no son las mejores, que tienen que cambiar cosas, que tienen que ser distintas, y no disfrutamos a plenitud. Y muchas veces el problema no lo tiene la otra persona, no lo tiene el entorno, el problema lo andamos cargando nosotros. Porque mire, todo parecía estar bien. El problema era Amán y su corazón altivo y orgulloso, que quería que todo el mundo se sometiera y le rindiera el beneplácito que todos los demás hacían. Entonces, a raíz de eso, había decidido preparar una horca. Le recomendaron a él: bueno, si tanto te preocupa eso, pues ya, termínalo el problema, eso está fácil. Si al final tú tienes todo ganado con el rey, prepara una horca. En realidad no era una horca. En realidad, la costumbre que tenían los persas para castigar a estas personas que se rebelaban así, era básicamente empalarlos, como cuando usted asa un pollo y lo mete en un palo, en una vara, como un lechón asado. Ya me entendieron bien. Ya ahora sí entendimos ya. Ok, ese era el equivalente, pero no era algo. Amán lo que quería era que trascendiera. Y el tema con este tipo de conductas, o lo que se hacía, era para dar una lección a todo el pueblo. Entonces tenía que exhibirse. No era, ok, lo vamos a hacer. Bueno, ya de por sí la situación era bien complicada, ¿no? Que lo metan a usted ahí en un palo y lo atraviesen por completo en una vara, y de esa manera muera. O sea, era una muerte muy cruel esta, pero el propósito era hacerlo alto, porque dice que era aproximadamente unos 22 metros de altura esta vara que había mandado a construir, para exhibirlo y que la gente vea eso y sirva de lección. Como quien dice: ¿ves a ese que está colgado ahí? ¿Por qué está colgado? Por rebelarse a una normativa del rey. Entonces eso ponía a la gente en un punto en donde nadie se quería rebelar y todo el mundo tenía que obedecer. Eso era el preparativo para la vida de Mardoqueo. Es decir, al pobre Mardoqueo ni siquiera lo iban a dejar llegar a la fecha que iban a llegar todos los demás. Él tenía una fecha de caducidad todavía anterior. Y él ni en cuenta lo que estaba pasando. Y ese es el propósito de Satanás detrás de toda la artimaña. Pero Mardoqueo, nosotros siempre lo vemos confiando y esperando en Dios. Confiando y esperando en Dios. A pesar de que, como hemos dicho, no se menciona el nombre de Dios en este libro, ahí vemos nosotros a Mardoqueo. Veamos lo que el segundo punto nos enseña. Dice que cuando parece que nadie se ha dado cuenta, tampoco es así.
el primer principio nos decía que cuando parece que todo está perdido, no es así. Mardoqueo pudo haber sentido de que ya todo estaba perdido, que ya no había más hacia dónde hacerse, que ya esa era, imagínese usted ya ver el lugar donde lo van a sacrificar. Ya pues de ahí en adelante ya se requiere una fe grande para creer que usted se va a salvar de ese asunto. ¿Ya? Y sobre todo cuando usted sabe de que los edictos del rey no podían ser revocados. Pero cuando parece que todo está perdido, dice, no es así. Ahora, cuando parece que nadie se ha dado cuenta, tampoco es así. Veamos lo que dice Esther 6, el versículo 1 y 2. Y entramos al capítulo de Esther. ¿Quién tiene el micrófono? Esa noche el rey no podía dormir. Entonces ordenó a un asistente que le trajera el libro de la historia de su reino para que se lo leyera. En los registros descubrió el relato de cuando Mardoqueo informó del complot que Bigtana y Teres, dos de los eunucos que cuidaban la puerta de las habitaciones privadas del rey, habían tramado para asesinar al rey Jerjes. Mire cómo Dios obra cuando parece que nadie se da cuenta, cuando parece que ya las cosas habían pasado al olvido. Dice la Biblia, esa noche, una noche común y corriente, toda probablemente Susa estaba dormido, todo el mundo estaba cansado, todo el mundo estaba haciendo tranquilidad, pero esa noche Dios quería hacer algo. Y esa noche era la que había intermedia entre banquete y banquete que Esther había preparado. Mire cómo es Dios. Y mire lo importante de seguir el tiempo de Dios en las cosas que nosotros hacemos. Si Esther se hubiera desbocado el primer día y decir, ya lo tengo acá, y el rey me ha dicho que me da hasta la mitad del reino si se lo pido, este es el momento. Pero Esther dijo, no es todavía el tiempo de Dios. Y los invitó a otro banquete. Entre una cosa y la otra, esa noche al rey le cayó insomnio. No sabemos si era común que le cayera insomnio. No sabemos si en tanto banquete que él vivía ese día había tomado de más y le había dado insomnio, o qué le pasaba al rey. El caso es que no podía dormir. Y no pidió que le llegaran a cantar, no pidió a una de las concubinas, no pidió nada de eso, sino que lo que se le ocurrió fue que le trajeran las memorias, el libro de las memorias. Y comenzó a leerlas, le comenzaron a leerlas. Y en los registros, dice, descubrió el relato de cuando Mardoqueo informó del complot. Y ese era Dios. Mire cómo trabaja Dios. Sin que usted diga nada. Nadie había dicho nada todavía. Nadie había revelado nada. El rey no sabía la vara que estaba construida para empalar a Mardoqueo. O sea, todo eso estaba ajeno. Pero aunque parecía que nadie se daba cuenta de lo que estaba pasando y que el siguiente día Mardoqueo probablemente iba a ser empalado, Dios sí tenía el control de la situación. Y eso, hermano, es una cosa que nos debe dar a nosotros una gran confianza, una gran tranquilidad y seguridad, que aun cuando usted se vaya a dormir, Dios sigue trabajando. Dios sigue vigilando. Dios sigue cuidando las cosas que pasan a nuestro alrededor. Aunque parezca que nadie se dio cuenta, aunque probablemente cuando nos vamos a dormir es cuando nosotros decimos, bueno, ya todo lo que se pudo hacer se hizo. Si no se logró, ya toca enfrentar mañana. Pero nuestro Dios no duerme. Nuestro Dios no descansa. Nuestro Dios no se ofusca con cosas. Él sencillamente tiene el control. Y al momento que Él lo determina, obra. Y miren la manera que obró. Sencillamente
traigan el libro. Un poquito de insomnio ahí, así de que de repente si le cae insomnio, pues, por algo será. Póngase a leer la Biblia, póngase a orar. Póngase a hacer, un día, bueno, yo padezco mucho de insomnio. Un día me cae insomnio y entonces me puse, bueno, dije yo, ya me cansé tratando de dormirme y no pensar y toda la cosa. Después dije, bueno, ya no me funcionó ninguna de las técnicas. Entonces me pongo a contar todos los versículos que me sabía de Génesis. Pasé un buen rato y ya definitivamente ya no me volví a dormir, porque ya la mente se activó. ¿Ya? Pero a veces es necesario. A veces es necesario. Y después decía yo, no, pero es que me lo sé y no me sé la cita bíblica, solo sé lo que dice. Entonces, ahí, en eso. El rey en este caso dijo, bueno, tráiganme las memorias, y descubrió lo que estaba escrito. El humano puede olvidar las cosas, pero a Dios no se le olvida. Veamos lo que dice el versículo 3. Creo que vamos a ir alternando. ¿Qué recompensa o reconocimiento le dimos a Mardoqueo por este acto?, preguntó el rey. Sus asistentes contestaron, nunca se ha hecho nada. Ahí fue cuando el rey cayó en cuenta. Una de las cosas que nosotros podemos ver en este rey Asuero, o Jerjes, como se le llama, es que era un rey que probablemente con tanta provincia o con tan grande imperio que tenía a su cargo, él era bastante descuidado en las cosas. Y confiaba mucho en lo que los que estaban al mando podían hacer. Y probablemente él entendió o sobreentendió de que alguien se iba a ocupar de honrar a Mardoqueo por lo que había hecho. Y que no era un trabajo de él. Pero nadie lo hizo y en este momento se descubre. Y puse ahí que dice que los grandes acontecimientos dependen a menudo de trivialidades, de las trivialidades más insignificantes. Lo grande que usted va a ver en esta historia pasó originado por un insomnio del rey. Algo que no parece tener valor. Algo que es tan insignificante, Dios lo puede convertir en grande para sus propósitos. Lo insignificante, Dios lo puede hacer grande en sus manos. Entonces, veamos lo que dice el versículo 10. Perdón. Lo que dice Hebreos 6:10. Pues Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él. Y Salmo 56:8. Tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Puede ser que el humano se olvide. Puede ser que no recibamos recompensas. Puede ser que no recibamos lo que nosotros quisiéramos. Puede ser que no hayan cosas que nos den cumplidos o que nos celebren o nos den reconocimientos. Pero Dios es un Dios justo. Hebreos dice, Dios no es injusto, Él no va a olvidar con cuánto esfuerzo hemos trabajado para Él. Cada una de las cosas, mi hermano, que usted ha hecho para Él, Dios las tiene en cuenta. A usted incluso probablemente ya se le olvidaron todas las cosas que usted ha hecho para Dios. Incluso dar un vaso de agua a uno de mis pequeños, dice Dios, Él lo toma en cuenta. ¿Se imagina usted? Esa es la capacidad de nuestro Dios. Él lleva control de todo. Todas mis angustias, dijo David, de todos los sufrimientos míos, tú has juntado mis lágrimas. A veces sentimos que ya ni lágrimas nos quedan para llorar. Dios tiene el control de todo eso. Dios lleva el control de todo. No sabemos si hay ángeles allá en la contabilidad de lágrimas o cosas de esa categoría, pero Dios lleva el control, Él sabrá cómo.
Dios tiene el control de las situaciones más difíciles, y eso es algo que nosotros debemos tener confianza, que al humano se le pueden olvidar, pero a Dios no. Entonces, cuando parece que nadie se ha dado cuenta de las cosas a nuestro alrededor, Dios sí ha tenido control. Veamos el tercer principio. Cuando todo parece maravilloso, tampoco es así. Veamos lo que dice este versículo 4 y 5 de Esther. ¿Quién está en el patio exterior?, preguntó el rey. Resulta que Amán acababa de llegar al patio exterior del palacio para pedirle al rey que atravesara a Mardoqueo en el poste que había preparado. Entonces los asistentes contestaron al rey: «¿Es Amán el que está en el patio? Háganlo pasar», ordenó el rey. Amán seguramente dijo: hoy me levanté con el pie derecho. Ni me he anunciado y ya me dejaron pasar ante el rey. Él llevaba una cosa en su cabeza, pero Dios tenía otra cosa en el plan. Y como la Biblia dice que los planes son del hombre, pero ejecutarlos es de Dios. Dios es el que decide qué cosa se hace y cuándo. Entonces, había llegado temprano. La idea de él era pedir consentimiento para hacer la obra. Ya él se había adelantado preparando el poste para empalar a Mardoqueo. Y a lo que iba es a hacerle saber al rey la noticia. Pero como el rey estaba ya inquieto, ya Dios ya lo había preparado al rey de antemano, entonces justo estaba en esa preocupación el rey. ¿Y qué fue lo que se hizo con Mardoqueo? ¿No se le dio ninguna honra? ¿Cómo es posible que tan grande evento lo hayamos dejado pasar? Y probablemente escuchó que andaba alguien en el pasillo y dijo: ¿y quién es el que anda allá afuera? Y entonces dijeron: es Amán el que está acá. Ok, háganlo pasar. Amán pensó: esto está saliendo de maravilla. Y por eso dice el principio: cuando todo parece maravilloso, no es así. A veces siempre hay que dejar reserva para los momentos que a veces después vienen de tristeza. Cuando a veces hay mucha euforia, mucha alegría, o las cosas parece que todo va bien y que de repente hay que llevar un poquito de reserva. Porque tal vez más temprano que tarde va a visitar algo que no es tan maravilloso como parecía. Y ese es el caso específico de Amán en esta cita bíblica. Y veamos, lo que movía a Amán evidentemente era su arrogancia. Él era de ese tipo de personas que piensan en sí mismo, viven para sí, presumen lo que tienen, hablan de lo que son, buscan honores, buscan reconocimiento, buscan que la gente sepa quiénes son. No pueden pasar desapercibidos. Ese es el peor de los desaires que le pueden hacer a un tipo de persona como esta. Entonces, ese era Amán, y su orgullo siempre salía a relucir. Entonces, veamos lo que dice el versículo 6. Entonces Amán entró y el rey dijo: ¿qué debo hacer para honrar a un hombre que verdaderamente me agrada? Amán pensó para sí: ¿a quién querría honrar el rey más que a mí? Vea usted. Él estaba seguro que las cosas estaban yendo de maravilla. Él estaba confiado en que, bueno, es que el panorama daba para pensar eso. Acuérdese que estaba invitado al segundo banquete ya. Y no solamente invitado en algunas ocasiones por el rey a compartir con él y ser un hombre importante para él. En este caso era la reina la que lo invitaba, y él llegaba presumiendo a la casa. Él le presumía a medio mundo y le decía: me han invitado y la reina me invitó. Es decir, a los dos los tengo comiendo de la mano.
Ni necesidad tengo de anunciarme cuando ya el rey pide que entre. Mire cómo estaba la cosa. Eso estaba como para deslizarse ahí, como creyéndose demasiado grande. Y hay que tener cuidado con eso, mis hermanos. Tengamos cuidado con eso, porque a veces tenemos más alto concepto de nosotros que el que debe de ser. Y la Biblia nos manda a ser precavidos en eso, a no tener más alto concepto. Es que nadie hace las cosas como yo, hermano. No, es que ya probé. Es que ya probé. Nadie. O sea, no lo he encontrado. Hermano, mire, no es por presumir, pero como yo canto, no hay manera tan fácil. No, eso lo dicen otros, no yo. Esa no es mi fortaleza. Hermano, como yo enseño, podría decir. Mire, podemos tan fácil nosotros creernos más de lo que debiéramos, tener más alto concepto de nosotros y equivocarnos, porque la Biblia dice que Dios al soberbio, al altivo, ¿de dónde? ¿Cómo lo ve Dios? De lejos. A Dios no le agrada eso. Dios le gusta a la persona humilde, porque es que se humilla, ¿qué dice la Biblia? Dios lo va a exaltar. Y por eso es que dice que Jesús vino y Él no anduvo presumiendo por todos lados, yo soy Dios. ¿Quieres que te convierta esto en algo? ¡Pah! Él no anduvo con esas presunciones. Él vivió con un perfil bajo. Es más, hasta los hermanos de él le decían, bueno, ¿cómo es eso que tú dices que eres Dios, que eres el rey y no te manifiestas? Ve allá a Jerusalén, muéstrate a todos ellos, que te conozcan, porque ¿cómo vas a ser rey aquí metido en Galilea? Eso es lo que muchas veces nosotros como humanos nos gusta. El sentirnos grandes, el que nos vean, el sobresalir, el tener un puesto para ser reconocidos. Y hermanos, si Dios está hablando esto es porque seguramente es un mal que lo tenemos acá. Porque esta receta no es para los que no vinieron ahora. Así como Dios no se equivocó poniéndole insomnio al rey, Dios no se está equivocando en hablar lo que está hablando ahora, solo por hablarlo. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Escudriña. A mí me encanta ese salmo en donde David dice, escudriña mi corazón. Es darle ese permiso a Dios para que entre a nosotros. Porque si yo lo hago, yo voy a comenzar a encontrar cosas y voy a decir, no, esto no es tan malo. No, esto hasta necesario es. Uno hay que tener un poco de dignidad. No hay que verse tan de menos tampoco, ¿no? Uno tiene que tener su valor, saber uno quién es. Entonces uno se vuelve que a todo le va dando explicación en el camino y terminó y usted dice, mire que no encontré mucho. Creo que ya les he comentado la experiencia cuando he tenido oportunidad de hacer contrataciones. A mí una de las preguntas que me gusta hacerle a la gente es ¿cuáles son las cualidades que la gente más le alaba? Que parece que son buenas características en esa persona. Y la gente ni he terminado de preguntar y ya me están diciendo. Pero cuando le pregunto, ¿y cuáles son esas cosas que la gente dice que si no las tuviese usted fuese una mejor persona o un mejor trabajador? Creo que nadie ha respondido en el momento y todos comienzan como a pensar, déjeme ver. Porque nos cuesta encontrarnos las debilidades, los defectos. Usualmente no nos detenemos a eso. Y Amán
Amán era un hombre que estaba demasiado confiado. Y como le digo, las cosas daban para eso. Él dijo, ¿a quién más el rey puede querer honrar? Con estas invitaciones que aquí, que allá, que de un día para otro, que venga, que comamos y que compartamos, ¿quién más puede ser? Tengo que ser yo. Eso es imperdible. 2 más 2 es 4. Ese soy yo. Pero acuérdese que las cosas pueden no ser lo que parecen. Y veamos acá la ironía divina. Veamos el versículo 7 y 9. Así que contestó: si el rey desea honrar a alguien, debería sacar uno de los mantos reales que haya usado el rey y también un caballo que el propio rey haya montado, uno que tenga un emblema real en la frente, que el manto y el caballo sean entregados a uno de los funcionarios más nobles del rey, y que esta persona se asegure de que vistan con el manto real al hombre a quien el rey quiere honrar y lo pasen por la plaza de la ciudad en el caballo del rey. Durante el paseo, que el funcionario anuncie a viva voz: este es el que el rey hace a quien él quiere honrar. Él no se quedó corto en detalles. No se quedó corto en detalles. Y mire que no lo traía planeado el asunto. Porque en realidad esa fue una pregunta sorpresa para él. Pero como la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, eso era lo que él quizá había soñado. Y él ya había tenido en alguna manera tal vez algunos destellos de cosas de esta categoría. Pero eso lo andaba en su corazón, eso lo andaba en su mente. Como a veces que hay ciertas personas, a veces nos ponemos a pensar, si tuviera tal cosa, y si me ganara la lotería, ¿qué haría si me gano unos 10 millones, 50 millones? Creo que ya no voy a ir a Hacienda. Cuando le podemos a dar a la cabeza todo ese tipo de pensamiento, o sea, evidentemente el corazón de Naamán acá, de Amán, sigo hablando de Naamán, el corazón de Amán estaba saliendo y dijo, si el rey quiere honrar a alguien, me está preguntando qué hacer, y ese evidentemente soy yo, porque no hay nadie mejor que yo. Entonces los honores tienen que estar también acordes a mí. Entonces él dijo, bueno, hay que sacar un manto real que tú hayas usado, rey. Eso tenía mucho valor. El que a una persona se le vistiera con un manto real que el rey haya usado. No estamos hablando de una capa vieja que le iban a poner encima. Era algo que la gente distinguía, que al rey ya lo habían visto así. Eso era algo que tenía una distinción tremenda. Y el caballo no era cualquier caballo viejo. Era un caballo real, y a eso se le sumaba que tenía que ponerle un emblema real. Una pintura bien diseñada. Y que esto se les ha entregado a un funcionario, pero no cualquier funcionario. O sea, no va a ser cualquier el que me va a andar paseando por ahí para arriba y para abajo. Tiene que ser alguien también digno, del más alto dignatario, el que va a ir haciendo eso. Y que se asegure de que se cumpla al pie de la letra. Y que durante el paseo el funcionario vaya gritando a viva voz por todas aquellas plazas y en todos lados. Y como siempre hay gente que le gusta saber qué es lo que está pasando. Imagínese usted gritando a aquel funcionario y diciendo, esto es lo que el rey hace a quien él quiere honrar. Y esa era una letanía que tenía que ir repitiendo ahí en todo aquel camino. Y la gente saliendo a escuchar
lo que aquel iba pregonando. Dios es capaz de cambiar los planes del ser humano, mi hermano, para darnos lecciones, para enseñarnos humildad. De repente usted dice, ¿por qué no me salió esto? Si yo puse todo mi empeño, yo soy bueno en esto, yo oré a Dios, pero Dios está viendo que eso lleva algo malo para usted, que eso no lo va a hacer crecer, que eso por el contrario le va a seguir fomentando ese espíritu de orgullo que usted tiene y que yo tengo adentro. Entonces Dios dice, hay que bajarle un poquito a porque ya casi va llegando ahí arriba. Con su forma de pensar, nadie le dice nada, pero él ya se cree que va para arriba. Entonces hay ocasiones en donde Dios tiene que actuar y hacer un giro en la historia. Veamos cómo Dios cambia el guión en este caso. Veamos lo que dice el versículo 10. Perfecto, le dijo el rey a Amán. Rápido, lleva mi manto y mi caballo y haz que todo lo que has dicho con Mardoqueo, el judío que se sienta a la puerta del palacio. No pierdas ni un detalle de lo que has sugerido. Vea usted lo tremendo cuando Dios interviene y cuando Dios cambia en un santiamén el guión. ¿Se imagina usted la cara que Amán puso en ese momento? ¿Se imagina lo que el autor pone ahí? Que Amán debió haber sentido en su boca como que estaba masticando de la cosa que tiran en las calles, de la gravilla o de esa cosa. Dice, era tan desagradable para él eso, porque lo que menos se imaginó era que no era él. Y que era él el que, lejos de ir arriba del caballo, iba a ser el que iba a ir gritando. Él ya se imaginaba subido en el caballo, con la capa real y con todo su ego saliendo por todos lados. Pero Dios dice, no, las cosas no son así y ahora es momento de honrar a uno que ha estado siempre ahí, en silencio, a la puerta del palacio. Y Mardoqueo no andaba buscando esto. Probablemente hasta ya se le había olvidado el asunto. Y de repente lo mandan a llamar. No solo era el hecho de no ser él el protagonista, era el hecho de que lo iba a hacer con aquel hombre a que él detestaba tanto. Pero eso es Dios. Y el rey se asegura y le dice, fuiste muy detallista en las cosas que me dijiste, así es de que cuidado y se te pase un detalle. Hazlo exactamente como tú lo describiste. Así tienes que hacer con Mardoqueo. ¿Se imagina usted a aquel hombre en todo el camino con la alegría que iba pregonando? Las palabras diciendo que así era como el rey honraba a quien él estimaba. Veamos el versículo 11. Este capítulo solo tiene 14 versículos, así que ya vamos cerca del fin. Entonces Amán tomó el manto, se lo puso a Mardoqueo, lo hizo montar el caballo del rey y lo paseó por toda la ciudad, gritando, esto es lo que el rey hace a quien él quiere honrar. Como él dijo que el funcionario se asegurara de que el manto le fuera puesto, entonces él tuvo que vestir a Mardoqueo. Probablemente no lo hizo con alegría en su corazón, pero lo tuvo que hacer porque una palabra del rey no se podía hacer lo contrario. Le tocó. Veamos el versículo, veamos lo que dice los proverbios respecto a esto. El orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Proverbios 29:23.
El orgullo termina en humillación, mientras que la humildad trae honra. Mire, hermanos, el orgullo es un pecado tremendo, tremendo. Y el orgullo se disfraza de muchas maneras. Una de las maneras en que más el orgullo se disfraza es de razón. El que usted diga, es que yo tengo la razón en lo que estoy haciendo. Se disfraza de una manera que usted a veces no lo logra ni visualizar. Pero el orgullo, dice el proverbio, va adelante de la destrucción. O sea, ¿quiere usted terminar en destrucción? ¿Quiere usted terminar mal? Acompáñese del orgullo. Llévelo con usted y es tiro seguro que va a destrucción. El orgullo, dice, termina en humillación, mientras que la humildad trae honra. Y ese es el reino que Cristo vino a establecer a la tierra. Un reino en donde hay que humillarse para poder ser exaltado. Eso va en contra de nuestra naturaleza, porque a nosotros nos gusta ser exaltados. Pero Jesús dijo que el que se humille acá va a ser grande allá en el reino de los cielos. El que es humilde de corazón, Dios lo ve bien, lo ve con buenos ojos. Al altivo, a Dios no le agrada. Entonces, ¿cuál es una lección de humildad que nosotros podemos aprender acá en todo esto? Mardoqueo, él no se enalteció a causa del gran momento que vivió. Volvió a su lugar original otra vez, a la puerta real, y la honra no le cambió. Veámoslo como lo dice el versículo 12 para enfatizar el principio. Cuando nada parece justo, sí lo es. Después Mardoqueo regresó a la puerta del palacio, mientras que Amán se apresura a volver a su casa desalentado y totalmente humillado. Mardoqueo regresó a su punto donde estaba. De aquí me fueron a recoger, dijo, aquí mismo me vienen a poner. En la puerta, ahí donde estaba. Tuvo un momento grande de exaltación. No lo ve usted que él de regreso ya diga, no, pero después de tanta pompa que me han dado, no me van a dejar otra vez acá. Ya merezco algo distinto. No, sencillamente él estaba tranquilo en el lugar que hasta el momento había estado, confiando y esperando en Dios. Mientras tanto, Amán se apresuró, dice, a volver a su casa, pero esta vez no iba contento. Como la vez anterior, que iba feliz porque iba a contar del siguiente banquete al que lo habían invitado, esta vez iba desalentado y totalmente humillado. Y es que cuando nada parece justo, sí lo es, dice este principio. Lo que parece injusto para los hombres, Dios lo endereza. ¿Cuál es la idea en este principio? Amán seguramente estaba diciendo, esto no es justo. He servido tanto al rey, me he entregado tanto, he tratado de hacer las cosas tan bien. ¿Cómo es posible que me hagan pasar semejante vergüenza? ¿Se ha fijado usted que las personas orgullosas nunca tienen la culpa de nada? Siempre los culpables son los otros. Siempre el culpable es la situación. No le dio a Amán para pensar y decir, hombre, es que de verdad yo me fui. O sea, me salí de lo correcto. Ya mi corazón se había perdido. Y esto es consecuencia de mis actos. Y por eso me pasó lo que me pasó. No le dio su corazón para eso, sino que iba desalentado porque las cosas no habían salido a su manera. Y otra vez, muchas veces pasa en nuestras vidas de esta forma.
Nos desalentamos porque las cosas no salen como nosotros queremos, pero lejos de ir a Dios y preguntarle a Dios, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que tú tienes detrás de esto? Lo que hacemos a veces es berrinche delante de Dios, o desesperarnos, desilusionarnos y no tratar de ver qué hay detrás de lo que está sucediendo en nuestra vida. Vea lo que dice el versículo 13, ya para ir acercándonos al final. Cuando Amán le contó a su esposa Zeres y a todos sus amigos lo que había sucedido, sus sabios consejeros y su esposa dijeron: ya que Mardoqueo, este hombre que te ha humillado, es de origen judío, jamás tendrás éxito con tus planes contra él. Será tu ruina seguir oponiéndote a él. Ese fue consejo sabio ya. Ese fue consejo sabio, pero en ningún momento nosotros vemos que esto lo haya hecho reflexionar a Amán. Fue algo que le llamó la atención, probablemente. Y mire qué fuerte es. Dice, ya que Mardoqueo, este hombre que te ha humillado, es de origen judío, jamás tendrás éxito con tus planes contra él. Mire cómo el mundo y el diablo sabe quién es nuestro Dios. Mire cómo la gente está consciente quién es nuestro Dios. Y a veces ni nosotros nos la creemos. Esto no lo están diciendo judíos piadosos. Eso lo están diciendo extranjeros que conocen y han visto y han oído lo que Dios hace por sus hijos. Y ellos tienen claro eso. Y eso es importante, mi hermano, que nosotros lo tengamos claro. ¿Quiénes somos y quién es nuestro Dios? ¿Dónde está nuestra identidad y de qué es capaz nuestro Dios? Uno de los problemas que Dios está teniendo con este hombre, con este Amán, que cuando en su momento nosotros hablamos sus orígenes, es que los antepasados de Amán atacaron al pueblo de Dios. Y probablemente esa historia era conocida. Atacaron al pueblo de Dios por la retaguardia, donde iban los cansados y los débiles, y Dios dijo: nunca va a dejar de haber guerra conmigo y Amalek. Porque Dios defiende a sus hijos. Es como tocar la niña de sus ojos, el tocar a uno de sus hijos. Usted es eso y yo soy eso para Dios. Y ese consejo que le dieron a esta persona, le dijeron: mira, si tú sigues en esto, esto va a ser la causa de tu ruina. Y veamos el versículo último, el 14. Mientras estaba hablando, llegaron los eunucos del rey, y enseguida se llevaron a Amán al banquete de Ester, que Ester había preparado. Amán seguía en su mundo paralelo en el que estaba viviendo. Según él, la cosa seguía. O sea, me fue mal en esta, pero todavía tengo el banquete. O sea, todavía sigo siendo un hombre importante. Pero esta era el camino a su ruina. Él iba contento que iba para el banquete, pero no sabía lo que le esperaba allá. Y tampoco lo vamos a revelar ahora. Ese es material para la siguiente clase, para que usted venga. ¿Ya? Hasta ahí va a quedar la historia. Entonces, un principio central que nosotros podemos aprender de esto: todo tiene su recompensa, mis hermanos. Todo tiene su recompensa. Que se nos quede eso. Todo tiene su recompensa. Gálatas 6:7 dice: no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Nadie puede burlarse, nadie puede esperar resultados distintos sembrando cosas malas. Nadie. No puede usted esperar buenos resultados, buenas cosas. Siempre hay recompensa, mis hermanos. A veces se nos olvida la siembra que hemos hecho. Y recuerde que la recompensa o la cosecha siempre es en mucho superior a la siembra. En mucho.
Dios no está ausente, aunque lo parezca. Él obra en su tiempo y cada acto tiene su cosecha. ¿Qué debemos recordar y aplicar de esta lección? Dios actúa aun cuando no lo vemos. ¿Ya? Aunque parezca silencio, Él mueve las piezas a tiempo. Usted se puede ir a dormir y todo el mundo se va a dormir y todo parece que no pasó nada. Puede parecerlo, pero como nuestro Dios no duerme, una pequeña piececita mueve y cambia el giro de la historia. Nada pasa desapercibido delante de Él. La fidelidad olvidada por los hombres permanece en su memoria. No importa que a usted no lo saquen a pasear en un caballo real. Dios en su momento hará y dará la recompensa. Dios honra la fidelidad en su tiempo. Su recompensa llega en el día señalado. Nunca antes ni después. Si usted busca la recompensa antes, le va a pasar las de los fariseos. Jesús les dijo, ya no hay nada más que darles a ustedes, porque como lo que les gusta es que los adulen en las calles, que digan, don fariseo, cómo ayuna, cómo ora, cómo se viste, cómo es. Pues ya lo tiene, entonces ya, eso era todo. Pero si usted espera recibir la honra de Dios en el tiempo de Dios, eso sin duda va a ser algo grande. La humildad preserva el corazón. Mardoqueo volvió a la puerta sin dejarse corromper por la honra. Es fácil que cuando estamos arriba se nos olvide y nos enloquezcamos y cambiemos nuestros principios, cambiemos nuestra forma de ver el entorno y las cosas. Mantengámonos ahí, aunque Dios nos permita escalar mucho. El orgullo siempre va a terminar en ruina. Amán fue humillado porque lo que buscaba era exaltarse a sí mismo. Y Dios dirige hasta los detalles más pequeños, como le hemos dicho. A través de un insomnio, Dios fue capaz de cambiar el giro de una historia que hasta hoy nosotros nos alegramos y nos gozamos con esa historia.